Bueno, hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir esperando que las personas se puedan ir conectando. Saludando a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi tía María Eugenia, bendiciones. La tía Clemencia, saludos a la tía Clemencia, saludos a Conchito, a Paola, a Alejito, a Juancho. Bendiciones, mis hermanos, me alegra saludarlos una vez más. A todos aquellos que se van uniendo. Si puede ir saludando, es que hay gente que no reconozco. Saludos a Beticita, a Jason, a Viviana, a nuestra hermana Heidi Viviana, a Ramirito, a mi mamá, a Moniquita. Buenos días a todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Saludos a la abuela Nancy. Dios la bendiga. A Laurita, bendiciones, Laurita. Bueno, mis hermanos. A la hermana Lumilita, buenos días, hermana Lumila. Vamos a orar, hermano. A la tía Amparo también la veo conectada allí. Bendiciones. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios de la gloria, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendita sea tu presencia, Señor. Como te lo dijimos, tu presencia es anhelable, Señor maravilloso. Tu presencia es nuestro deseo maravilloso, Dios, Señor Santo. Tu presencia es el tesoro más grande, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, en este domingo. En este nuevo domingo te alabamos y te glorificamos hoy, Señor. Aquí con mis hermanos reunidos, maravilloso Dios. Reunidos todos allí, Señor Santo, en torno a tu palabra, Señor, a lo que tienes por hablarnos, a lo que tienes, maravilloso Dios, por decirnos, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Yo coloco las vidas de todos los que están viendo esta predicación, Señor, este tiempo de alabanza, de ministración, la coloco en tu presencia, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor, que vayamos a ti todos los que estamos cansados y trabajados, Señor, que tú nos harás descansar, maravilloso Dios. Tú nos harás descansar, dice tu palabra, y tu palabra también dice, Señor, que coloquemos tu yugo sobre nosotros, porque tu yugo es fácil y tu carga ligera, Señor. Y que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de ti, Señor, en toda oración y ruego, con acción de gracias, Señor. Hoy te bendecimos y te glorificamos, Dios bueno, Señor. Hoy pedimos, Señor, que ese río de gloria venga a nosotros, Señor, para que rompas cadenas, que tu palabra, Señor, hoy rompa cadenas, yugos, Señor, destruya iniquidades, Señor de la gloria. Hoy tu palabra sane, hoy tu palabra libere, Señor de la gloria. Hoy tu palabra, Señor Santo, haga de nuevo a todo aquel que necesita renacer, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, todo se ha hecho nuevo, Señor, el día de hoy. Y que tu palabra, así como que ha creado todas las cosas, haga cosas poderosas en nosotros hoy, Señor de la gloria. Que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, amado Dios, y remueva todo escombro, Señor. Remueva todo lo antiguo. Remueva todo lo que no sirve, Señor de la gloria. Y traigas cosas nuevas, traigas resurrección, traigas vida, Señor. Que hoy la vida cumpla una vez más, Señor,
el poder sobre la muerte, porque está escrito, Señor, sorbida ha sido la muerte en la cruz del Calvario, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y hoy, Señor, el consuelo, el refrigerio. Hoy, Señor, maravilloso, la esperanza. Hoy, maravilloso Dios, Señor de la gloria. Amado Dios, el horizonte se ha aclarado, Señor, en el nombre de Jesucristo. La oscuridad cese, la tormenta cese, Señor. La noche oscura, Señor, vea un amanecer, Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos en esta hora, Señor Santo, te pedimos que hasta los huesos y tuétanos, Señor, nos llenes en esta mañana, Señor, preciosa, esta mañana llena de bendición, donde tu misericordia ha sido una vez más renovada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y hoy, Señor, después de todo este tiempo, Señor, no seamos los mismos, Señor. Salgamos renovados, Señor. Salgamos nosotros, Señor, restaurados, Señor Santo. Salgamos nosotros, bendito Dios, con el ánimo, Señor maravilloso, intensificado, Señor. Señor, que la tristeza hoy se convierta en gozo, que la enfermedad se convierta hoy en sanidad, que la pobreza se convierta hoy en riqueza, maravilloso Dios. Que la tristeza, Señor Santo, en júbilo se convierta, Señor, el acongojamiento se convierta, maravilloso Dios, en un tiempo, Señor Santo, de esperanza, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Señor, que los tiempos difíciles de tu mano se conviertan en tiempos gloriosos, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios, y que hoy sea notorio Jesús en todos aquellos que ya lo conocen, Señor, y los que no lo conocen, hoy tengan la posibilidad de conocerte, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Atamos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo por el poder que hay en ti, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy saludando allí, hay hermanos que me saludaron, a Angelita, bendiciones, a mi hermano Andresito, bendiciones, a Dieguito, mi tía Amparo, bendiciones también para ustedes, buenos días, a Ginette, a nuestro hermano Luis Humberto, su esposa Esperanza, bendiciones allí para Harold, también para mi hermano Hernandito, también bendiciones, para Angelita, bendiciones, para Claudia Estrada, Claudita, bendiciones para usted, para mi madrecita, que siempre me bendice, a mi tía Clemencia, allí saludando también a la gente que está conectada. Allí hay una opción para saludar, yo los voy saludando. Para mi esposita Luz Astrid, bendiciones, Dios les bendiga, les amamos mucho, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor, amén. También bendiciones para nuestra hermana Diana, bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, amén. Quiero que busquemos en la palabra del Señor, Nuevo Testamento, libro de la carta a los Filipenses, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Cuando la encuentren, me dicen amén, ¿correcto? Para que vayamos todos como al mismo ritmo, amén. Capítulo 3, ubíquese, hermano, en el versículo 17. Saludando también a Rubicita, a Jorgito, a Juan Marcos, esa linda familia de bendiciones. Cuando encuentre el versículo y el pasaje, dígame amén, hermano. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. ¿Lo tenemos? Bueno. ¿Lo tenemos? Bueno, perfecto. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen. Amén. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente
al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje es un pasaje escrito por el apóstol Pablo, amén. Y hay varias cosas importantes que resaltar de este pasaje. Y las voy a mencionar rápidamente antes de darles el título de la predicación. Amén. El apóstol Pablo habla acerca de imitación. Imitación es la capacidad de hacer lo que otro hace, tal como la otra persona lo hace. Y él está diciendo, sean imitadores de mí. Y también presten atención a los que me imitan a mí. O sea, es como una secuencia. El apóstol Pablo imita al Señor Jesús, tal cual como el Señor Jesús es, lo que lo hace digno de ser imitado. Otros lo imitan a Él en las cosas en las cuales Él imita al Señor Jesucristo. Y todo aquel que imita al Señor Jesucristo se convierte en alguien digno de imitar. Y Él hace una recomendación, dice, pongan atención, presten atención a los que así se conducen. Y quiero resaltar algo aquí muy importante, que en plena adoración yo estaba reflexionando. Y es que me cuesta mucho trabajo comprender cómo la gente en el mundo, el ser humano, tiene la tendencia a odiar a Cristo. Imagínese odiar al Señor, odiar a aquel que murió por nosotros en la cruz, o odiar a aquel que nos dio la posibilidad de la salvación, de librarnos de la condenación eterna, odiar a aquel que nos ha dado la posibilidad de ser sanados por el poder de su nombre y de su llaga, odiar a aquel que es capaz de cambiar nuestra miseria en riqueza, odiar a aquel que es capaz de quitar la maldición de nuestra vida y convertirla en bendición, odiar a aquel que puede quitar la iniquidad de nuestras vidas. Y la gente odia al Señor, y uno lo nota porque uno habla del Señor o se habla del Señor e inmediatamente hay una repulsión al mensaje y a la palabra del Señor Jesucristo, cosa que no pasa con otro tipo de cosas, la nueva era, el budismo o ciertos mensajes de superación personal. Corrientes filosóficas que trabajan la actitud positiva y la superación personal son aceptadas, pero cuando se habla de Jesús inmediatamente emana una repulsión. Y yo digo, ¿por qué? El argumento que se suele utilizar para esto es que los cristianos son malos, acudiendo a un estigma, acudiendo a un señalamiento y a una generalización de seguramente testimonios reprochables, que los hay, y los hay de tal forma que la propia palabra de Dios advierte eso en los evangelios y también en las cartas de los apóstoles, advierten acerca de los malos cristianos. Y aquí lo está haciendo también, porque cuando el apóstol está hablando acerca de los enemigos de la cruz de Cristo, está hablando de personas que tienen ese comportamiento y ese pensamiento y esa actitud dentro del cuerpo de Cristo o dentro de las congregaciones. No está hablando del impío, no está hablando de la persona que no conoce a Jesús, está hablando del que dice conocer a Cristo, pero aún así se hace merecedor del título o del rótulo de enemigo de la cruz de Cristo. Y es algo que tiene completo sustento y fundamento. Pero la gente argumenta esto, posiblemente porque han visto un mal testimonio, porque los hay, pero nunca se ponen a pensar que por un testimonio malo hay muchos testimonios buenos, como los que dice el apóstol Pablo aquí. Él está diciendo, preste atención a los que así se conducen. O sea, hay gente, y mucha, porque yo también lo puedo testificar, que son de verdad cristianos verdaderos,
Los hay. Y en nuestra congregación los hay. De hecho, la mayoría de miembros de mi amado Jesús, puedo decir yo que soy pastor de allí, que son buenos cristianos, hermano. Gente de amor, gente de misericordia, gente que procura el testimonio de Cristo, gente que procura imitar al Señor Jesús y vivir en la presencia del Espíritu Santo. Entonces los hay. Lo que entonces entendemos que el argumento que se utiliza para justificar un odio a Jesucristo es precario, hermano. Es precario y carece de sustento y de solidez. ¿Correcto? Pero centrémonos un poco en lo que dice el apóstol Pablo acerca de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Y quiero dar el título ahora sí de la predicación. Voy a llamar a esta predicación los fariseos contemporáneos. Anote allí usted, los fariseos contemporáneos. Fíjese que lo que yo estoy hablando acerca del odio que se tiene por Jesús se evidencia incluso a través de estos medios. Cuando usted comparte estas predicaciones o estas enseñanzas apegadas a la palabra, porque no son pensamientos propios, son transmisiones de la palabra, secretos de la palabra y revelaciones de la palabra de Dios. Usted cuando comparte esto, usted va a notar que hay personas que tienen la capacidad de ver lo que se está hablando, pero en el mismo momento que entienden que es alguien predicando la palabra de Dios, inmediatamente rechazan la posibilidad de escuchar palabra de salvación, hermano. Porque la predicación de Jesucristo es conforme a la palabra, son buenas nuevas, o sea, son buenas noticias. El evangelio nunca serán malas noticias. Obviamente buenas noticias para los que creen, ¿no? Para los que no quieren creer y para los que quieren seguir rechazando al Señor Jesucristo, se convierten automáticamente en malas noticias. Pero son buenas noticias en el sentido, en esencia, porque en el sentido de que están hechas para dar una posibilidad de salvación. ¿Correcto? Pero vamos al título. Los fariseos contemporáneos. Los fariseos contemporáneos. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, especialmente en los evangelios, vamos a notar, mis queridos hermanos, que hay un grupo de personas que durante todo el trasegar, durante todo el recorrido del Señor Jesucristo en su ministerio, estuvieron allí con Él. Siempre en las sanidades, en las predicaciones, en las exhortaciones, en las enseñanzas, en las liberaciones, en los momentos efervescentes, en los momentos de masa, en los momentos públicos y hasta privados. Siempre hubo un grupo de personas que estaban allí, llamados los fariseos. Los fariseos eran una secta judía que tenía una serie de características, mis hermanos. Y como ustedes lo saben, la mayoría lo saben, eran personas que realmente, la mayoría de ellos estaban interesados en cuestionar, perseguir y señalar el ministerio del Señor Jesucristo. Estaban allí prestos para oponerse a las palabras que Él predicaba. Estaban allí para levantarse en contra de los hechos que de manos del Señor ocurrían. Estaban ahí para perturbar, para oponerse, para obstruir el ministerio del Señor Jesucristo. Y ellos son un grupo de personas que al final del ministerio del Señor son los que se encargan de conspirar, preparar todo un plan para hacer que el Señor fuera ejecutado, como fue ejecutado en la cruz del Calvario. Son ellos los artífices, autores intelectuales de la persecución y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tenían una serie de características por medio de las cuales eran identificables. Y quiero mencionar varias de ellas
y quiero hacer entender cómo ese movimiento de fariseos que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo son personas que hoy existen también. Evidentemente, hoy ya la secta del fariseo no existe, hermano. Han pasado 2000 años. Si no existe en Tierra Santa, en Tierra de Israel, evidentemente no existen en las demás regiones del mundo, hermano. Pero usted tiene que entender que las cosas que la Biblia transcribe esencialmente tienen un escenario tras bambalinas, tienen un escenario espiritual. O sea, estamos hablando de movimientos espirituales que se movían en medio de las personas y desde las personas contra las cosas que tienen que ver con Dios. Y en este caso, especialmente contra nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Si bien la secta no existe, si bien no hay una comunidad oficial de fariseos hoy, las mismas corrientes espirituales que los rigieron, que los conducieron, que los gobernaron, hoy existen, hermano. Hoy están vigentes. Y están vigentes especialmente en la iglesia, amén. Porque la iglesia es la nueva manifestación de nuestro Señor Jesucristo, amén. Tiene que entender, mi querido hermano, que la iglesia de Cristo, la verdadera, ¿no?, es una corporación. Es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, un cuerpo espiritual, somos piedras vivas, somos células vivas, tejidos vivos, órganos vivos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y así como persiguieron al Cristo hombre en medio de su ministerio, de su peregrinaje milagroso, salvador, de liberación, así hoy mismo se oponen contra el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Esos espíritus farisaicos, esos moveres espirituales hoy existen y se mueven en medio de las personas y se mueven desde las personas, en la iglesia, hermano. Y están en la iglesia, enquistados, incubados, establecidos, no de ahora, no de hace 100 años, no de hace 200 años, desde el mismo momento en que la iglesia surge en el aposento alto de Jerusalén. Desde ese mismo momento, ya en una nueva faceta, el fariseísmo aparece, hermano. La historia dice que el fariseísmo tuvo un auge en el primer y segundo siglo como secta, pero se quedó dentro de la iglesia en forma espiritual y actuando en las personas y actuando en medio de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero así como toda enfermedad que aparece en los cuerpos necesita ser tratada, y el objetivo de ser tratada una enfermedad es extirparla de los cuerpos, también el fariseísmo debe ser eliminado del cuerpo de Cristo. Y tiene que ser eliminado desde las células mismas, desde las partículas más pequeñas de la iglesia, que somos nosotros como individuos, hermano. Si en nosotros habita el fariseísmo, si en nosotros habita esta corriente espiritual y este mover espiritual, tenemos que ir inmediatamente al rechazo, la repulsión, el aborrecimiento, el arrepentimiento de esto y pedirle a Dios una oxigenación, una restauración, una limpieza, una purificación de todas estas cosas, una liberación de estas cosas para todo aquel que lo tenga, hermano. Y tengo noticias, hermano. El fariseísmo es algo bastante pululante en medio de la iglesia. Es un mal común. Así como hay enfermedades que son comunes. La gripe, la bronquitis, las enfermedades de tipo alérgico, la hipertensión, problemas coronarios, problemas en la sangre, obesidad, son enfermedades que son comunes en medio de las personas.
Asimismo, la iglesia tiene enfermedades comunes, que son tan comunes que se han vuelto casi que invisibles o imperceptibles en muchos sectores del cristianismo, hermano. Y tan imperceptibles se han vuelto que puede pasar lo que le pasaba a los fariseos de la época del Señor Jesús y de la época de Pablo o Saulo de Tarso antes de convertirse. Creían que el ser así, que sus características eran las características de alguien que amaba a Dios y le servía a Dios. Hay un famoso pasaje en Hechos de los Apóstoles donde Saulo de Tarso tiene una conversación con su maestro llamado Gamaliel. Saulo está manifestándole su indignación por esos cristianos, esa corriente religiosa que ha surgido, y manifiesta su deseo de perseguirlos y de opacarlos. Y Gamaliel, un hombre muy sabio, le dice a Saulo de Tarso, le dice: mijo, tenga cuidado con lo que está haciendo. Si eso no es de Dios, eso con el tiempo se extinguirá, desaparecerá. Pero si eso es de Dios, usted se estaría levantando contra Dios. Y esto es verificado cuando, con celo y con rabia, Saulo decide ir a perseguir a los cristianos que estaban ubicados en Damasco. Caminando hacia Damasco, Saulo es envuelto por un torbellino de luz que le produce una ceguera. Y una voz en medio del torbellino de luz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres tú? ¿Con qué me he encontrado? ¿Con quién he tenido este choque tan violento? Y en medio del torbellino el Señor le responde, le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Lo que nos lleva a entender que estamos hablando de un movimiento espiritual que se opone a Jesús. Pero es un movimiento que, como se opone a Jesús, es un movimiento que no tiene ninguna posibilidad de fructificar, no tiene ninguna posibilidad de vencer, porque estamos hablando de que se opone contra él, que es llamado aquel que está hecho para vencer. Estamos hablando de que se opone contra el Todopoderoso o el Shaddai. Nadie puede vencer al Todopoderoso. Entonces estamos hablando de que, a pesar de que es un movimiento que está latente en medio de la iglesia, es un movimiento que tiene una sentencia y está destinado a condenarse, así como lo dice acá en el versículo 19, fíjese usted, dice: el fin de ellos será perdición, dice, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza. Está destinado para perderse, para condenarse y para ser avergonzado. Y este es un tiempo propicio para iniciar una campaña de destrucción del fariseísmo en nuestras congregaciones y en nuestras vidas, hermano. Porque no podemos aceptar eso en nuestras vidas. No podemos proclamarnos amigos de Dios teniendo una estrecha relación con algo que es enemigo de Dios. Es algo contraproducente. Es una paradoja inviable, hermano, esto. Y usted necesita definir en su vida qué tan compenetrado está con Cristo. Amén. Y para ello tiene que desligarse de todas estas tendencias peligrosas y nocivas, mis queridos hermanos. Y quiero hablar de varias cosas acerca de los fariseos, hermano. La primera de ellas que se me vino a la mente preparando esta predicación es que los fariseos antiguos de la época del Señor Jesucristo eran personas intelectuales
Personas además amantes de la política y de la filantropía. Y voy a explicarles cómo son esas características y cómo hoy las encontramos claramente en medio del fariseísmo contemporáneo. La intelectualidad del fariseo me habla de una avidez de conocimiento. Me habla acerca de un voyerismo y un fetichismo por el saber. Pero hay que entender, mi querido hermano, que el Israel, la Palestina de esa época y de años antes de la aparición del Señor Jesucristo, era una zona del mundo que traía una herencia intelectual y científica de los griegos y en ese momento de los romanos, sabiendo que los romanos eran herederos de los conocimientos y de las filosofías griegas. O sea, el fariseo era una persona interesada en seguir el método científico de los griegos. Le gustaba la filosofía griega y las formas de conocimiento y de intelectualismo que vinieron de esos imperios, hermano. ¿Cómo se parece eso al fariseo de hoy? Se parece en el sentido de que hoy encontramos dentro de las iglesias personas que tienen un deleite por lo griego y por las artes, por las ciencias griegas, hermano. Quiero decirle algo al respecto. No estoy haciendo una apología de la ignorancia, hermano. Pero Dios nos ha invitado a eliminar de nuestras vidas los anatemas y todo ídolo de los corazones, hermano. Tiene que entender, mi querido hermano, que Grecia y Roma son culturas esencialmente idolátricas y que tienen una serie de características y unas integralidades que son muy notorias tanto para la cultura griega como para la cultura romana. Culturas que hoy son preponderantes sobre todo en Occidente, hermano, que es donde nosotros vivimos. Arquitectura, poesía, literatura, ingeniería, artes de todo tipo están completamente influenciados por Grecia y por Roma. El pensamiento, el raciocinio, el humanismo, el método científico está invadido de corrientes de pensamiento griegos, corrientes de pensamiento que desde la antigüedad se han levantado contra Dios. Desde la antigüedad su característica ha sido el orgullo, la soberbia, la altivez y el menosprecio de todo lo que es de Dios. De ahí viene el humanismo, de ahí viene el progresismo. Esa es la intelectualidad que los hombres manejan y que hoy prevalece en este tiempo. ¿Dios qué hace, hermano? Dios lo que hace es derrumbar esos criterios humanos y nos invita a entender las cosas, pero desde la inspiración divina, hermano. Usted puede ver hoy ríos de científicos, de artistas, de personas con talentos y conocimientos que han entendido que la mejor forma de entender la ciencia, valga la redundancia, de comprenderla, de desarrollarla, es desde los principios de Dios. Y de pasadita se rompen los estigmas que se crearon en medio de la Edad Media y de la corriente romano-pagana, que lo único que hizo fue apartar a los hombres de Dios y crear un cisma entre la ciencia y Dios. Estamos hablando de que en Dios podemos aprender el conocimiento y la explicación de la mayoría de cosas sin abandonar una relación con Dios y sin abandonar los principios de Dios. De hecho, esas bases nos dan un más hábil desarrollo y entendimiento de las cosas. Nos dan una facilidad para explicarlo mucho más ampliamente, hermano. Entonces el fariseo contemporáneo como el antiguo es intelectual, pero una intelectualidad que contrasta con las cosas realmente de Dios. El fariseo antiguo
era amante de la política, amante de la influencia en el poder político, hermano. Y hoy lo vemos, una iglesia minada de ideologías políticas, de afinidades políticas y de asociaciones políticas. A tal punto que dentro de la llamada doctrina de la prosperidad se ha incluido el hecho de que la iglesia tiene que apoderarse de los escenarios políticos. Así lo ha creído esta doctrina. Una doctrina que ha sido, está influenciada notoriamente por los dogmas de Agustín de Hipona, hombre que decía que la iglesia de Cristo estaba llamada a gobernar las esferas de poder, las esferas financieras y las esferas políticas. Cosas que realmente tienen un precario sustento bíblico. Porque si usted mira la vida de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que menos le importó a Él, de hecho no le importó en ninguna manera, fue de apoderarse de alguna esfera política. Él no le interesó de ninguna manera derrumbar a Herodes. Él no le interesó de ninguna manera apoderarse del lugar del gobernador romano en ese momento, llamado Poncio Pilatos. Y tampoco le importó ni siquiera derrumbar el poder de César en Roma. Él explicó que su reino no era de este mundo y que estaba llamado a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que después se amplió a una salvación para los gentiles cuando se abrió el tiempo de la salvación de los gentiles en los Hechos de los Apóstoles. El reino de Dios en medio de nosotros tiene una prioridad que se llama la salvación de las almas. El reino de Dios en medio de la iglesia tiene una función principal, que es el evangelismo, y más que el evangelismo, un evangelismo de poder. O sea, una palabra de poder acompañada de manifestaciones, de liberaciones, de sanidades, de milagros. Cosa que al fariseo ya en su fase religiosa no le gusta. Hace un tiempo, el pastor Antonio dio una predicación maravillosa preguntando acerca de quién es tu maestro. Hay corrientes religiosas que también las incluiría dentro del fariseísmo contemporáneo, que se oponen al mover del Espíritu Santo y a sus manifestaciones. Son doctrinantes que critican los dones del Espíritu Santo. Son doctrinantes que critican las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Llámese liberaciones, llámese sanidades, llámese milagros y prodigios. Se oponen contra esto. Se conocen como secesionistas. Y son personas que podríamos catalogarlos como fariseos de hoy, sobre todo en el área religiosa. Pero ya lo vamos a hablar más adelantico. Estamos hablando del área política del fariseo. Les gusta la política, se asocian con políticos, se asocian con personas que están en medio de la política porque tienen ambición de las esferas de poder. Así era el fariseo antiguo, así es el fariseo de hoy. Lugares a los cuales Dios no nos ha llamado, especialmente a pastores y ministros que Dios ha conformado y constituido. No podemos negar que la secularidad necesita personas que prediquen el Evangelio y que sean testimonio de que nuestro Señor Jesucristo para que otros se salven. Y los lugares de la política también son áreas seculares que necesitan ser salvas. Por tanto, Dios tendrá personas allí en medio de estas esferas y de estos círculos sociales. Pero de ninguna manera Dios nos ha llamado a llevar todo un movimiento social hacia el apoderamiento de las áreas políticas y de poder en este país y en ninguna parte del mundo, como algunos plantean falsamente y erróneamente.
Nuestras esferas de poder están en los lugares celestiales, hermano. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un conflicto contra seres espirituales. Eso está consagrado en Efesios capítulo 6. Principados, huestes, gobernadores, contra demonios, hermano. Es nuestra lucha. Y es allí, en la intercesión, en la guerra espiritual, en el ayuno, en el testimonio irreprochable, en la llenura del Espíritu, en el poder y fuego de Dios en nosotros, como confrontamos ese escenario. Y es allí donde a nosotros Dios nos da la victoria. De hecho, como el que cree que apoderarse por medios convencionales de las esferas de poder está mal, está equivocado. También hay que entender que Dios responde satisfactoriamente, no en escenarios convencionales, hermano. Las verdaderas respuestas de Dios vienen para la gente que intercede, para la gente que ora, para la gente que batalla. Lo que me habla de que el fariseo es alguien intrascendente en el mundo espiritual. No tiene peso, no tiene fuerza. Se mueve simplemente dentro de características terrenales y dentro de fuerza simplemente terrenal. Ese fariseo también tiene características de filantropía. ¿Qué es el filántropo? El que tiene siempre la intención, la persona que es inclinada a ayudar al necesitado, que es lo que conocemos como la obra social. No crea. Los fariseos antiguos tenían esa capacidad, llevar mercados, llevar ofrendas, satisfacer ciertas cosas dentro de la necesidad del pueblo de Dios. Hoy lo vemos en los judíos. El judío es una persona muy de obra social. Las religiones tienen esa característica, llámese católica, ortodoxos, budistas, islámicos, siempre tienen la obra social incluida. Nosotros los cristianos evangélicos o los que otros llaman protestantes también tienen esa capacidad. Pero esa capacidad no nos dista del fariseísmo, porque el fariseísmo mismo es así. Tienen albergues, tienen bancos de alimentos, construyen casas, construyen aldeas, acueductos, ofrecen dineros para la caridad, hermano. Eso lo hace el fariseo también. Lo hacía en la antigüedad y lo hace hoy. Eso lo hace el fariseo. Entonces el fariseo es intelectual, político y filántropo. También el fariseo es ritualista y apegado a la obligación religiosa, que aquí ya estamos hablando de los que llamamos secesionistas y todos aquellos que se levantan contra la profundidad del Espíritu y la manifestación del Espíritu mismo. Religiosos, ritualistas. El fariseo de la antigüedad era un fariseo riguroso, esquemático, de itinerarios apretados, rígidos, de costumbres rígidas. Esos fariseos catalogaban como algo muy importante el lavarse las manos antes de comer. Evidentemente es importante, pero de ninguna manera puede volverse algo implacable o algo en donde se tenga que utilizar la fuerza y en donde se tenga que obligar, hermano. La palabra del Señor nos enseña que una de las cosas que el Señor les dijo a ellos era que ellos colaban el mosquito, pero dejaban pasar el camello. Le pasaba al fariseo antiguo y le pasa al fariseo hoy. Uno lo mira, personas que todavía están en polémicas por el tamaño que debe tener una falda. Si la mujer debe tener falda o no. Si la mujer debe llevar velo en la cabeza o no. Si la mujer debe hablar en una congregación o no. Todavía se están peleando por eso.
peleando por eso. El fariseo antiguo tenía un pésimo entendimiento de lo que era el Shabbat o el día de reposo, a tal punto que se convirtió en algo de tanto rigor que era pecado hasta sanar enfermos el día de reposo. Ellos lo cuestionaban, lo señalaban. Eran personas especializadas en ser drásticos y severos en cuanto a lo exterior. El fariseo de hoy es igual. Personas que gobiernan congregaciones completas a punta de religiosidad y de dureza. Pastores que obligan con severidad en cuanto a las cosas externas. El cabello largo, la falda larga, la puntualidad, los eventos religiosos, el ayuno, la oración, la vigilia, son rigurosos en esto. Disciplinas que ellos tienen las imponen a la fuerza a la gente. Hermano, eso hace parte del fariseo de hoy. Y eso, en vez de ser una bendición, se convierte en una camisa de fuerza para los creyentes, hermano. Y es la causa por la cual los hijos de pastores se rebelan, los jóvenes se rebelan y mucha gente termina deteriorada y cansada, hermano. El fariseo de hoy es activista en las cosas religiosas, hermano. La palabra nos enseña que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, hablaba de una iglesia esforzada, activista, incluso tenía dentro de sus características el poder discernir quién era apóstol verdadero y quién no. Pero fue una iglesia que se dejó llevar del rigor, y fue tanto el rigor y lo estricto que se volvió esto, que se olvidaron de lo más importante para una iglesia, que se llama el primer amor. Y el primer amor es tener a Dios de primero, a Jesús de primero, hermano. Entonces el fariseo de hoy es ritualista, activista, se preocupa de lo externo. Es una persona afanada por la estética estructural de un templo. Quema mucho tiempo en las cosas que tienen que ver con la imagen física de una congregación, cuando un hombre de Dios debería estar dedicando el tiempo edificando las piedras vivas, hermano, que son las personas, las almas, orando por ellas, teniéndoles paciencia, hermano. Un fariseo es una persona impaciente, quiere todo ya. La palabra nos enseña que cada quien lleva su propia cruz, hermano. La cruz de cada quien difiere de la otra, del otro. El proceso de uno difiere en otro. Hay personas que crecen rápido, hay personas que crecen medianamente, hay personas que crecen despacito, hermano. Con todas toca ser pacientes. Pero si uno es fariseo, es impaciente, todo lo quiere ya, todo lo quiere a la manera de él. Entonces estamos hablando que el fariseo riguroso, el fariseo religioso, impone no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces vemos congregaciones completas, misiones, iglesias, gobernadas por los hombres, hermano. El fariseo le gusta gobernar, le gusta hacer lo que él cree que se debe hacer, no consulta, no pregunta. Lo que me habla de una relación mala con Cristo y con el Espíritu Santo, una relación entorpecida, una relación enturbiada con Dios. Son personas muy organizadas, son personas que pueden tener hasta multitudes, pero son personas que tienen una pésima relación con Dios y han impuesto un gobierno de los hombres. Y la palabra de Dios nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre,
O sea, son personas que llevan maldición a las congregaciones en vez de bendición. Porque han puesto su brazo por fuerza. Ellos son los valientes, ellos son los fuertes. Y han excluido a Dios del gobierno de ese lugar. Eso hace el fariseo. Ritualista. El fariseo religioso. El fariseo endurecido. El fariseo implacable. Eso lo hace el fariseo. Ahora, hay cosas que el fariseo puede tener también. Así como el fariseo antiguo, el fariseo contemporáneo, hermano, el fariseo contemporáneo cree en la vida eterna, hermano. Ellos creían en la antigüedad que el malo recibía un castigo después de la muerte y que el justo recibía un castigo después de la muerte, recibía una bonificación después de la muerte. El problema está, hermano, en que el fariseísmo, como la religiosidad, está lleno de vendas y de un escaso discernimiento. Lo que le hace creer al fariseo, así como le pasaba a Saulo, así como le pasaba a los que perseguían al Señor, se creían que eran justos y que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero resulta que no, creían que sí, pero resulta que no. Se encontraron con Cristo y el Señor les dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, harían la voluntad de Abraham y sabrían quién soy yo, porque Abraham me conoció. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo y me conocerían. Y por tanto, al lugar donde yo voy, ustedes no van a ir. Creían que iban para el cielo, pero el Señor se encargó de decirles: no, van directo al infierno. Y aquel que en el nombre de Jesucristo, hablando del fariseo contemporáneo, se cree justo, pero resulta que no lo es, la palabra de Dios nos enseña que recibe doble condenación, hermano. Hay peligro enorme, hermano. Manejan una doctrina similar. Ellos creen en la vida eterna, ellos creen en el infierno, ellos creen que lo que se siembra se recoge, ellos creen en las bendiciones, ellos creen en la obra que la cruz desató, pero tienen un enorme problema en el concepto que tienen de sí mismos, hermano. Y por tanto tienen un enorme problema en comprender si lo que están haciendo está bien o está mal. Y eso por la pésima relación que tienen con Dios, o la nula relación que se tiene con Dios. La palabra de Dios nos enseña que el verdadero hombre de Dios no tiene un más alto concepto de sí mismo. Y mira a los demás como superiores a sí mismo. El fariseo no tiene esto. Por tanto, el fariseo es altivo, orgulloso, soberbio. No pierde ninguna, no cede en ninguna. Siempre tiene la razón. Siempre se hace lo que él dice. Eso hace parte del fariseo, hermano. ¿Qué otra cosa tiene el fariseo? El fariseo antiguo tenía repulsión por el pagano. El pagano era escoria. El pagano era como un marrano. Era algo inmundo. Y el fariseo contemporáneo, ¿cómo es? Igual. Igual, ¿por qué? Porque odia al pecador. Odia al homosexual, odia a la lesbiana, odia al transexual, odia al abortista, odia al mentiroso, odia al pecador en general. Odia al idólatra, odia al hechicero, lo odia. Quisiera verlo destruido. Quisiera verlo muerto. Eso hace el fariseo de hoy. Predica un evangelio condenatorio. Y usted lo ve, usted lo puede ver en las páginas, no me lo estoy inventando yo. Lo puede ver por Facebook, lo puede ver por Google, lo puede ver por Internet, lo puede ver por Twitter. Predican un evangelio condenatorio. Básicamente le dicen al impío, al pagano: está perdido, se va para el infierno.
Y me perdonan, hermano, pero creo que la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene un matiz muy diferente. Porque mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, mire lo que dice. Esta es la obra del Señor Jesucristo, hermano. Esto es lo que hace Él. Mire lo que dice, mire lo que hace el Señor. Lo que hace alguien cristiano no fariseo. Mire lo que hace, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primero, el fariseo no le gusta el mover del Espíritu Santo. Pero el no fariseo, o sea, el cristiano auténtico, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es más, el Señor dice no solamente sobre él, sino que brotará de él. Dice: porque me ha ungido el Señor, dice, me ha enviado para anunciar buenas nuevas. Oiga, ¿para anunciar qué? Buenas nuevas a los pobres. Mire lo que hace un verdadero hombre de Dios. Va a los pobres anunciando buenas nuevas. Dice: para vendar a los quebrantados de corazón. Oiga, miren esto. Para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel. Oiga esto. ¿Qué hace el fariseo? Predica un evangelio condenatorio. Un evangelio destructivo, hermano. Desesperanzador. Y usted los ve, hermanos, desfilando con neonazis, con católicos, haciendo una apología de odio contra homosexuales y abortistas especialmente. Nosotros sabemos, hermano, que el homosexual está pecando, hermano, como el borracho, como el violento, como el adúltero. Pero nosotros deseamos la salvación del que está perdido, hermano. Sea el pecado que sea, hermano. Nuestro anhelo debe ser la salvación de las almas, hermano. Esto al fariseo no le interesa. Al fariseo le interesa un estatus de vida, un estatus religioso, un estatus económico, un estatus político, un estatus social. Se comporta como un sectario, lo cual lo hace una persona que no comprende en lo más mínimo lo que es la gracia, ni comprende la misericordia de Dios, y que se cree merecedor de la salvación. Por eso el fariseo es tendiente a ser una persona con ínfulas de sangre azul, hermano. Se cree de la realeza, se cree de una estirpe especial, se cree de una raza especial, se cree de un pueblo especial. Y como lo dije anteriormente, y se cree merecedor de algo de Dios. Lo que hace al fariseo alguien jactancioso, presumido. Y la palabra nos dice claramente que una de las características del amor verdadero es que no se jacta, hermano. Nosotros no tenemos por qué jactarnos de nuestra condición, hermano, porque la recibimos por gracia. Y más bien vamos a hablarle al perdido para abrirle los ojos y para explicarle que hay una posibilidad de reconciliación con Dios, hermano. Esa tiene que ser nuestra premisa, hermano. Entonces, así como el fariseo antiguo odiaba al pecador, el fariseo de hoy también lo hace. ¿Qué otra característica tiene el fariseo? Al fariseo no le gustaba mucho la figura sacerdotal. Por eso la secta de los fariseos empezó a tener una inclinación por los cultos en la sinagoga, más que el culto en el templo. Estamos hablando del templo de Jerusalén. ¿En qué se parece ese fariseo al fariseo contemporáneo? En que el fariseo contemporáneo le gusta la vida de templo, la vida de sinagoga, la vida social religiosa dentro de las paredes de la iglesia, las paredes estructurales, físicas de la iglesia.
La iglesia se convierte como en un club social, hermano. Donde aquí todos somos chéveres, estamos asociados, estamos carnetizados. Pero así como el fariseo antiguo tenía una especial repulsión por el sumo sacerdote, a tal punto que fueron ellos los que usurparon la figura hereditaria del sumo sacerdote. Fueron ellos los que a través de sobornos y de dinero usurparon la figura del sumo sacerdote para convertirla en una figura política, especialmente. Así como ese antiguo fariseo, el de hoy también tiene repudio por el sumo sacerdote. La diferencia es que en esa época el sumo sacerdote era un levita o un hombre. El sumo sacerdote de hoy es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces al fariseo de hoy, el fariseo de hoy, ¿qué hace? No le gusta tener al Señor Jesús en la iglesia. Dice que lo ama, dice que Él es propiedad de Jesucristo, pero realmente sus actos me dicen que repudia a Jesús. Una persona como el fariseo religioso, que no le gustan las sanidades, critica los milagros, las liberaciones, el mover del Espíritu Santo, evidentemente odia a Jesús. Hermano, yo le pregunto a ¿usted qué hace siguiendo gente así? En la televisión, en los videos, en los estudios bíblicos. Hermano, predicador, maestro, que enseñe cosas en contra del Espíritu Santo y de Jesús, rechácelo inmediatamente, hermano. Pídale perdón a Dios y dígale al Señor que lo limpie y lo purifique de tanta contaminación que usted ha recibido. El que quiere gobernar una congregación o las personas que quieren hacer lo que quieren en la iglesia, para poder hacer lo que quieren, lo primero que hacen es sacar al Señor de las iglesias. Rechazan al sumo sacerdote que es Cristo. Le cantan supuestamente a Él, le adoran supuestamente a Él, predican supuestamente su palabra, pero lo quieren fuera de la iglesia, hermano. Ese es el fariseo contemporáneo. Aborrece a Cristo. Lo rechaza, lo repudia. Se hace enemigo de Él. Son personas que permanentemente cuestionan la palabra, la mutilan, la cortan, le crean intermitencias a la palabra para satisfacer sus propios deseos, para satisfacer sus propias concupiscencias, para satisfacer sus propias codicias. Son esas personas que tienen comezón de oír, les gusta solamente pasajes de la Biblia, esos que, sobre todo, que hablan de prosperidad, de vida buena, de cosas chévere, de zonas de confort. Pero cuando se habla de sacrificio, de cruz, cuando se habla del precio que se paga como cristiano, cuando se habla de tribulación, de pruebas, de forjamiento, de disciplina de Dios, la rechazan, la repudian. Eso hace el fariseo contemporáneo, hermano. Se hace un religioso más, hermano. Un muerto más. Y si es pastor, entonces es el encargado de tener muertos en su iglesia. Como la iglesia de Sardis, que se la pasaba diciendo que estaba viva, pero que el Señor Jesús le dijo: pero estás muerta. Yo pregunto, hermano, ¿nosotros qué queremos? ¿La apariencia, la reputación o la realidad? ¿Qué queremos? ¿La vida religiosa, el gobierno humano o el gobierno del Espíritu Santo y la libertad que Dios da? Yo le digo, yo escojo la libertad, el gobierno del Espíritu Santo, hermano. El que nos ordena a predicar lo que Él quiere, el que nos ordena a ministrar lo que Él quiere, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que querer. La vida sobre la muerte, hermano.
¿Qué quiere usted, hermano? Usted tiene que escoger. Si quiere lo del Espíritu, si quiere la vida, los ríos de gloria, tenemos que sacar de nuestras vidas el fariseo, hermano. El fariseo filántropo, el fariseo político, el fariseo religioso, el fariseo intelectual. Hay que sacarlo, hermano. Y dejar que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Amén. El fariseo, el antiguo como el nuevo, es amante del dinero, hermano. Es una persona codiciosa. Y así como el Señor se lo anunció a los antiguos, hoy prevalece eso. El Señor le dijo a los fariseos antiguos: no se puede seguir y servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Así como el fariseo antiguo, el de hoy es codicioso. Y hoy tiene la misma dicotomía. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. Algunos dirán: ¿y por qué no a los dos, pastor? Yo lo he escuchado. Y le digo porque está escrito: es imposible servir a dos señores. Cuando usted se casa, hermano, usted se casa para amar y servir a una persona, que es su esposa o su esposo. No hay opción de otra o de otro. A eso se le conoce como adulterio o poligamia. Que está tan trascendental esto, que hasta para los impíos está mal, hermano. Es hasta un delito. La poligamia es un delito en la mayoría de países. Hasta para el impío está mal eso. ¿Cómo será para Dios, hermano? Entonces no podemos servir a dos señores, hermano. O usted sigue sus sueños, ladinos, terrenales, codiciosos, ambiciosos, o sigue a Dios y a su voluntad. Y por último, para terminar, el fariseo aquí de pronto puede haber una técnica diferencia. Al fariseo antiguo le gustaba la lapidación y la cruz. O sea, al fariseo antiguo le gustaba apedrear al pecador y crucificar a sus enemigos, o mandar a crucificar a sus enemigos. Y así fue como pasó. Fue el fariseo anterior el que conspiró e hizo que fuera el Señor llevado a la cruz por los romanos. Podría uno decir que le gustaba la lapidación y la cruz, pero el fariseo nuevo es el enemigo de la cruz, porque el fariseo antiguo era ignorante de los efectos de la cruz. Ellos consideraron que habían vencido al haber crucificado a Jesús en la cruz, pero lo que nunca supieron fue que salieron derrotados, hermano, porque en la cruz fue vencido el pecado, la maldición, la iniquidad, la pobreza. Todo fue vencido, el diablo fue vencido en la cruz. Y por ende, el que fue crucificado resucitó de entre los muertos. Lo que quiere decir que la cruz ese es el intermedio entre el hombre caído y el hombre resucitado. Y ya revelado eso en medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces los fariseos contemporáneos son los primeros enemigos de la cruz. Son ellos los que se oponen a esto, ¿no? Y se oponen porque prefieren lo terrenal por encima de lo celestial, que es en esencia la principal característica del fariseo. Le gusta más lo terrenal que lo celestial. Y en eso se basa la vida cristiana, hermano. En dejar de pecar para tener una vida eterna. Pero el fariseo contemporáneo, ¿qué hace? Peca fácilmente. Defrauda a Dios fácilmente. Tropieza fácilmente.
Miente fácilmente, fornica fácilmente, adultera fácilmente, tiene envidia fácilmente, murmura fácilmente, conspira fácilmente. Eso hace el fariseo contemporáneo. Vende la eternidad por un plato de lentejas, hermano. Por nada. La gente vende su calidad de adoptado, de redimido por cualquier cosa, por un hombre. No se guarda la mujer para el matrimonio, no guarda su virginidad hasta el matrimonio. No, cae en fornicación. El hombre cae fácilmente en fornicación. Dicen seguir a Cristo, pero sus vidas son las mismas que antes de congregarse. Iguales. Se la pasan años y años y años manifestando lo difícil que es dejar el pecado. Les gusta lo terrenal. Aman más la familia que a Dios. Aman más su trabajo que a Dios. Aman más a su esposo que a Dios. Aman más a sus hijos que a Dios. Aman más el deporte que a Dios. Aman más el dinero que a Dios. Eso hace un hombre terrenal. Eso hace un enemigo de la cruz. Un enemigo de la cruz se resiste a subirse a ella. Cuando la palabra de Dios dice claramente que el que dice ser su discípulo debe andar como él anduvo. El que quiere ser su discípulo debe tomar su cruz e ir en pos de él y seguirlo. ¿Para qué es una cruz, hermano? Para subirse allí, para matar pasiones, para matar sueños, para matar vida terrenal, para matar gobierno propio, para menguar, para que Cristo viva, hermano. El que se opone a eso es un enemigo de la cruz. Un enemigo de la cruz se la pasa diciendo, qué difícil es que es imposible, es que eso es porque usted es pastor. Entonces, porque uno es pastor, le es más fácil que al que no lo es. Ahora yo le digo una cosa, al que es pastor tiene un doble compromiso: su propia salvación y la salvación de otros, hermano. El guiar a otros, el ayudar a otros. Hermano, Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dado al poderoso Espíritu Santo para que nosotros seamos como Él, hermano. Para todos está disponible. En igualdad de oportunidades está disponible la salvación, hermano. No podemos seguir dando argumentos inútiles. No podemos seguir tropezando en los agujeros del fariseísmo, hermano. Y no podemos tapar esta mediocridad y maldad con trapos blancos, hermano. Porque Dios no ve el exterior, sino que ve el corazón, hermano. La palabra de Dios nos enseña que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Ahí está la esencia del que es cristiano. Mi hermano amado. Para terminar, quiero hablar acerca de la esperanza que esto trae, hermano. El abandono de la vida religiosa y farisea. Dice el versículo 20, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Ahí está nuestra ciudadanía, nuestro objetivo. De donde también esperamos ardientemente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Espera la venida del Señor y se prepara para ella. El fariseo no le interesa. Al fariseo se sale por la tangente acerca de este tema y trata de ocultarlo y opacarlo con una aparente vida nueva, pero que es una mentira, hermano. Y dice el versículo 21, miren esto: Él transformará nuestro cuerpo de humillación. ¿Cuerpo de qué? De humillación. La palabra de Dios dice que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. La humillación se basa en ser mansos y humildes para Dios. Despojados de lo terrenal, haciendo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y santa, hermano.
Y dice, transformado al cuerpo de humillación, o sea, el cuerpo que se ha humillado, o la vida que se ha humillado será transformada, para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Para aquel que es fiel, hermano, un día en su regreso, hermano, Él transformará los cuerpos, hermano. Los que ya hayan dormido o los cuerpos estén ya enterrados, Dios los resucitará. Y los que estemos, dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos serán transformados en un evento que se conoce como el arrebatamiento o el rapto, hermano, donde ya recibiremos entonces, después de esto, lo que Dios tiene prometido para todos aquellos que perseveran. Entonces, hermano, es una invitación para que eliminemos de nuestras vidas todo rezago de fariseísmo, hermano, todo vestigio de maldad en este sentido. Pidámosle al Señor que nos lo quite, renunciemos a ella y seamos libres de todo esto, amén, para que seamos cristianos auténticos, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu de Dios, amén. Hermano, vamos a orar por estas cosas. Cierre sus ojos y comience a hablarle al Señor. Háblele allí al Señor, hermano. Exprésele lo que usted tiene en su corazón. Vamos a orar entonces. Amado Dios de gloria y poder, te bendecimos en esta hora y te alabamos, Señor bueno. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Palabra poderosa, palabra clara, Señor, para nosotros. Hemos entendido y comprendido, Señor, que hay una corriente espiritual llamada el fariseísmo, Señor. Hoy vigente, hoy notoria, en medio de las congregaciones, en medio de tu iglesia, Señor, está allí, camuflada, mimetizada, Señor. Y tal vez en medio de nosotros también está, y tal vez en nosotros está eso, Señor. Pero, Señor, te decimos hoy, Rey de la Gloria, que nosotros queremos entrar al reino de los cielos, Señor, y no queremos perdernos del premio que tienes para todos los que perseveran, Señor, para todos los que te buscan, porque además está escrito, Señor maravilloso, que el que se acerca a ti, Señor, debe creer que tú estás allí y que eres galardonador de los que te buscan, Señor. Eres una realidad, eres un Dios vivo, Señor. El Dios de la Biblia es un Dios real. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El reino de los cielos no es una religión, no es un rigor humano. Señor, el reino de los cielos no es terrenal, el reino de los cielos es, Señor, es celestial, maravilloso Dios. Está hecho para ser consolidado, Señor, para ser levantado para la gloria de Dios en los cielos, maravilloso Dios. Y hacia allá es donde tú quieres dirigirnos, Señor. Por eso en el nombre de Jesús nosotros hoy renunciamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todo fariseísmo. Hermano, allí renuncia a todo fariseísmo. Dígale, Señor, yo renuncio a todo fariseísmo, a toda mentira, a toda falacia, a todo engaño. En mi vida renuncio a esto, dígale, y quiero lo real, lo verdadero. Un corazón transparente, un corazón limpio delante de ti, Señor, una mente renovada. En el nombre de Jesús, ahora mismo se queman los vendajes en las vidas de mis hermanos, las vendas de los ojos, así como un día cayeron las escamas de los ojos de Saulo, de Pablo, así caigan las escamas de los ojos de los fariseos, en el nombre de Jesús. Se caen, se queman las vendas, se destruye toda falta de entendimiento,
toda falta de comprensión de la palabra tuya, de la revelación tuya, de lo que es celestial. Ahora mismo se rompe, se cae esto en el nombre de Jesucristo y trae revelación y traes unción y traes poder. Señor, nos deshacemos de todo espíritu de Grecia, de toda intelectualidad de Grecia. La deshacemos, lo atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Destruimos toda falsa misericordia en nosotros. En el nombre de Jesucristo atamos toda falsa misericordia y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Al abismo se cae esto en el nombre de Jesucristo. Señor, renunciamos a todo dogma, doctrina errada, Señor maravilloso, y decimos, Señor, como lo dijiste tú, Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César la política, Señor, a nosotros el evangelio, la vida en el espíritu, la vida en libertad, la obediencia, la sujeción, Señor maravilloso, la vida en el espíritu, Señor, en el río de poder, eso es lo nuestro. En el nombre de Jesucristo renunciamos a todo propósito, a toda pretensión de esferas humanas, de esferas políticas, en el nombre de Jesucristo, de toda codicia de poder. Renunciamos a esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También atamos todos los espíritus de religiosidad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, los atamos, los encadenamos, los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Pedimos que se quemen todas las vendas y que se destruyan ahora mismo todos los ropajes falsos. Ahora mismo todos los mármoles blanqueados se destruyen en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo son resucitados todos los huesos secos y muertos en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se blanquea nuestro interior, Señor. Límpianos con tu sangre de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Y Señor, trae tu fuego que purifique nuestros corazones. Quema todo abrojo, toda hojarasca, Señor, quema todo esto. Quema toda raíz de amargura, quema toda hiel, todo veneno. Destruye, elimina toda escoria de nuestras vidas. Quema todo escombro, Señor, del fariseísmo, de la religiosidad, de la mentira, en el nombre de Jesucristo, de la autojustificación. Atamos todo espíritu de autojustificación, todo espíritu de obstrucción, de oposición a ti, Señor, lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos al abismo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de repudio, de odio, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo. Se va. Te pedimos, Señor, que nos llenes y que nos des amor por ti y que nos des amor por el pecador. Señor, misericordia por el pecador, para que sea salvado, maravilloso Dios, para que seamos heraldos de la verdad, de la salvación, de la liberación, de la sanidad, Señor maravilloso, para que tus señales nos sigan para el beneficio de otros, maravilloso Dios. Tomamos la cruz y la cargamos a nuestra cuesta, Señor. Renunciamos a todo deseo propio, a todo sueño propio en el nombre de Jesús, a todo gobierno propio. Renunciamos a esto, Señor. Clavamos nuestra carne en esa cruz, Señor de la gloria. Y queremos, Señor maravilloso, ser uno contigo allí en la cruz, Señor. Y recibir el beneficio, Señor, de la resurrección, Señor maravilloso. Hacia una vida nueva, santa y pura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Todo espíritu de codicia, de avaricia, lo atamos en el nombre de Jesús. Espíritus de muerte, los atamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y todo esto lo echamos al abismo en esta hora, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y recibimos los beneficios de la cruz del Calvario. Señor, destruye la iniquidad de nuestras vidas, Señor. Destruye, Señor maravilloso, la maldición en el nombre de Jesús. Destruye la pobreza en el nombre de Jesucristo. Destruye la enfermedad ahora mismo, Señor. Reprendemos toda miseria, toda pobreza, toda escasez en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y echamos todo esto al abismo. Reprendemos toda enfermedad de los cuerpos. Señor, toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús.
Señor, destruimos toda oración contraria, maldición. Señor, destruimos toda invocación, todo conjuro contra nosotros. Destruimos todo esto y desatamos bendición, bienaventuranza, vida. Decretamos vida y gloria en medio de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de condenación, de acusación, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Toda tendencia a la maldad, toda tendencia a la concupiscencia, Señor, la rechazamos y pedimos que nos liberes de todo esto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, trae nuevos nacimientos, bautismos del Espíritu, nuevos, Señor. Señor, sumérgenos en tu presencia, Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Atamos toda retaliación y venganza. Muerte, calamidad, enfermedad, la echamos al abismo, Señor. Queremos producir frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Frutos de alabanza, de labios. Queremos producir el fruto del Espíritu en nosotros, Señor, y tener también discípulos para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, aprovechamos también para orar por las finanzas de mis hermanos. Bendice a todo aquel que ha sido fiel, Señor, en sus diezmos y ofrendas. Todo aquel que te ha reconocido como sumo sacerdote, Señor. Señor, tú que eres el sumo sacerdote, amado Jesucristo, que se presenta delante del Padre para nuestro favor, Señor, para nuestro beneficio. A ti, Señor, damos la porción que te pertenece, Señor, y conforme a esto, reprende el devorador de nuestras vidas y abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. También bendecimos a todos aquellos que con liberalidad, generosidad, desprendimiento, Señor, traen ofrendas delante de ti, Señor. Y bendicen a tus siervos, Señor, también. Señor, para que traiga recompensa y multiplicación por cada dádiva, Señor. Bendecimos los graneros, los lagares, las despensas, las mesas, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, las cosechas, las tierras, los ganados, el fruto de las manos, del conocimiento, Señor. Que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, y que mis hermanos prosperen en todo como sus almas prosperan. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos también como lo hizo Aarón. Que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria. Te lo pedimos, Señor. Desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, tu plenitud, Señor, en nosotros. Que tu chequina, tu columna de fuego nos acompañe, maravilloso Dios. Bendecimos la entrada y salida de todos mis hermanos, bendecimos las familias, los matrimonios, la descendencia, Señor. Señor maravilloso, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, qué alegría haberlos tenido a todos ustedes. Quiero decirles, prediquen el Evangelio. Háblenle a la gente, díganle que aquí predicamos la palabra, invítelos a que se conecten los martes, los miércoles, los viernes, hermano. Y evidentemente los domingos a nuestros tiempos tan bellos, hermano. Dios les bendiga, los estaremos llamando, orando por ustedes y toda petición que tengan, recuerden escribirnos, amén. El martes nos vemos a las 5:30 para interceder con el Señor, amén. Les amamos y les bendecimos, mis hermanos, amén y amén.